Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, para contarles en esta presentación algunas reflexiones que estuvimos haciendo respecto de la posibilidad de aplicar lo que se conoce como inteligencia artificial, que ahora veremos un poquito qué entendemos por ella, al proceso de planificación y control de una organización. Primero empezamos por decir qué es lo que entendemos así muy sucintamente respecto de inteligencia artificial, ¿no? La entendemos como básicamente un sistema, una máquina, si lo quieren ver un poco más específico, o un programa que puede captar, al que le podemos enseñar un montón de datos, un montón de cuestiones relacionadas con uno o varios aspectos específicos, y que esa máquina puede aprender lo que se conoce como una red neuronal, que semeja, por supuesto, a las redes neuronales humanas, y que puede aprender y aplicar después determinadas reglas que se le pueden definir o que ella misma puede definir en lo que se conoce como una adaptación flexible. Aprender de los datos y utilizar lo aprendido entonces como para tomar mejores decisiones, similar a lo que hace una persona. ¿Qué es lo que se espera de la aplicación de la inteligencia artificial? Que por supuesto ya no es algo nuevo, sino que tiene ya sus años desde que empezaron los primeros sistemas. Bueno, hay un informe que está disponible en la web para quien le interesa verlo en detalle, que es de Pricewaterhouse España, que ya tiene unos años, y que esperaba que esta innovación, porque indudablemente es una innovación muy relevante en todos los aspectos de la vida humana, va a generar un incremento muy fuerte en el PBI mundial. ¿Cuáles serían las ganancias? Básicamente, según el informe, dos. En el corto plazo, las que vemos más eh, ya con cierta aplicación en determinados aspectos, ¿no? Que tienen que ver con las mejoras en la productividad. O sea, o reduzco los costos o aumento la velocidad y la calidad de las decisiones que tomo, basadas en el procesamiento de datos, enorme cantidad de datos, en forma casi instantánea. Y tiene que ver no solamente con el procesamiento de los datos, sino también con la capacidad de desarrollar interrelaciones y de manejar quizás muchas más variables que las que puede manejar el cerebro humano, que tiene que ver no solamente con la cantidad de variables, sino con el tiempo, ¿no? Como para hacerlo. Después, por supuesto, hay personas más inteligentes que otras que podrán emular eso o no, pero indudablemente la capacidad de procesamiento en un corto plazo de grandes volúmenes de datos va a generar y ya está generando, digamos, en muchos aspectos de la vida humana, mejoras en productividad. Eso es lo que se espera en el corto. En el largo podría generar realmente una personalización, como dice ahí, de productos y servicios, ¿no? O sea, que las empresas, por el hecho de conocer profundamente a sus clientes, puedan proveerle cada vez más específico lo que necesitan. De hecho, esto es algo que ya estamos viendo hoy con los algoritmos de redes sociales, ¿no? Donde en definitiva nos terminan dando el material que nosotros queremos ver en función de lo que el algoritmo aprende que a mí me gusta, ¿no? Así que indudablemente esto aplicado a los negocios podría llevar, ¿no?, a generación de ventajas competitivas a través de la diferenciación, que bueno, que ya sabemos que es una de las estrategias para ser mucho más competitivos, ¿no? Algunas de las aplicaciones, de las cuales decimos solamente los títulos, digamos, pero en general tienen que ver con el procesamiento de datos, que no son solamente números, ¿ok? Puede pasar que estemos ingresándole determinadas imágenes, como de hecho ya se usa hoy, ¿no? Para que el sistema aprenda de esas imágenes y después detecte anomalías en las imágenes que no se corresponden con ese patrón correcto. ¿M? La analítica productiva a través del desarrollo de- del análisis, de análisis estadísticos bien complejos,
¿eh? Bueno, son todas herramientas que hoy están ahí a disposición y que como toda tecnología que recién se implementa, todo el tiempo va bajando el costo y la posibilidad de acceso se hace más masivo, ¿no? Entonces, indudablemente, en las empresas cada vez podemos disponer de alguna de estas herramientas cada vez más barato, ¿no? Y con el gancho, digamos, de que inmediatamente genere una reducción de costos relevantes o que se repague, para decirlo, de manera casi inmediata. Bueno, una vez que definimos más o menos lo que nosotros entendemos como inteligencia artificial, ahora vamos a dar una visión así muy general, no es la idea ir en el detalle, de esto que llamamos proceso de planeamiento estratégico. Porque bueno, a partir de ahí, de esbozar un poco en qué consiste el proceso de planificación y control en una organización, después reflexionar un poco sobre las aplicaciones de la inteligencia artificial en qué nos podría ayudar. Bueno, el planeamiento estratégico, digamos, la cuestión central, el nodo de lo que trata de proveerle a la organización es de aprendizaje, ¿ya? Trata de desarrollar la capacidad de autodiagnóstico de la organización y del aprendizaje, de comprender las situaciones, de tener real, cabal análisis de lo que está pasando, y de cómo es el devenir de los acontecimientos, de tratar de mirar en perspectiva, ¿no? Qué es lo que le pasa a la organización, cómo llegó hasta acá, cuáles son las principales virtudes, sus principales defectos, cuáles son sus clientes, cómo genera valor, cuál es su negocio. Y a partir de ahí, de esa capacidad de diagnóstico, de esa mirada amplia, digamos, que a veces es difícil de tener porque, bueno, porque somos parte, los que tomamos decisiones en una empresa, somos parte del proceso decisorio y tenemos nuestro propio sesgo. Em, Decía, la posibilidad de a partir de una visión del desarrollo de este diagnóstico correcto, después poder desarrollar, sí, una visión de mediano y largo plazo para la organización y una forma de implementarlo, ¿no? Eso que llamamos la estrategia corporativa. Y este proceso que llamamos planificación estratégica, que es, digamos, el más cualitativo, después bajarlo a tierra, cuantificarlo a través del presupuesto. La planificación táctica, que es la otra pata del proceso, lo conocemos habitualmente como presupuesto, ¿no? Y del presupuesto lo que se trata es, como decimos cuando jugamos al truco, de jugar por los porotos, ¿no? O sea, de definir objetivos bien concretos que en definitiva se van a terminar plasmando en estados de resultados proyectados, ¿no? Estados de resultados, cash flows y estado de situación patrimonial proyectado, y que al que después le vamos a hacer el control de si estamos o no alineados con el presupuesto y en qué medida, ¿no? Y cuáles son los desvíos. El análisis de los desvíos va a servir, indudablemente, como feedback para reformular o no esa estrategia, porque bueno, después cuando empezamos a jugar por los porotos, puede ser que la realidad sea bien diferente. Bueno, esta así como una mirada muy, muy general de lo que llamamos el proceso de planeamiento estratégico. Y una vez que tenemos eso más o menos claro, entonces ahora vamos a entrar a reflexionar sobre algunos aspectos específicos en los que pensamos que la inteligencia artificial puede generar valor. El primero de los puntos es esto que decíamos al principio, ¿no? El conocimiento del negocio. ¿Cuáles son las variables clave? ¿Eh? ¿Cómo se construye o cómo se construyó el plan de negocios? ¿Cuáles son sus puntos fuertes y débiles? Y si lo tiene implementado, ¿cuál es su balance scorecard? Balance scorecard se conoce también como mapa estratégico, ¿no? Seguramente todos los conocemos como una herramienta de control estratégico del negocio. Bueno, ¿qué pensamos que puede aportar la inteligencia artificial? Creo que este es el aspecto más en el que nos cuesta un poco más pensar hasta dónde podemos llegar y ¿no? Indudablemente que una red neuronal a la que nosotros podemos alimentar, nosotros digo gerentes
o no sé, el CEO de la empresa o el dueño, al que le puede transmitir todo lo que sabe del negocio, ¿no? Que le puede enseñar, como si le enseñara a un nuevo gerente o a su hijo o su hija, sucesores en el gerenciamiento del negocio. Le puede ir a transmitir todo eso y después tener de la red una especie de desafío, digamos, de challenge sobre la calidad de las decisiones, sobre alternativas que seguramente no se le ocurrieron, sobre aspectos que no había visto. Creo que suena a ciencia ficción, pero está ahí al alcance de la mano cada vez más, ¿no? Indudablemente, en la capacidad de aprendizaje, en la velocidad de aprendizaje, eh, que puede aportar la inteligencia artificial, es indudablemente el, un aspecto que sería súper novedoso, ¿eh? Y yo creo que agregaría un montón de valor, porque, como pensábamos, seguramente a un gerente se nos puede ir, ¿eh? Pero una red neuronal es nuestra y es nuestro acervo, digamos, es nuestro acervo de conocimiento del negocio, de, de, de la capacidad, de las capacidades que tenemos, de la cultura. Así que vemos acá un punto riquísimo, en el que claramente la inteligencia artificial está ahí a la vuelta de la esquina. ¿Eh? Por ahí los costos hoy todavía son algo altos, pero no tanto. ¿Eh? Y cada vez van a estar más a mano, ¿no? Y esto, acá hay mucho por aportar, creemos nosotros, la inteligencia artificial en lo que sería el gerenciamiento del negocio, digamos. ¿Sí? El segundo aspecto en el que pensamos que, bueno, ya de hecho ya está aportando, ¿no? Es en todo lo que son tareas repetitivas, como puede ser el armado de la proyección de los estados contables. Porque, bueno, hacer un presupuesto es básicamente proyectar estados contables. Creo que como todo modelo que nosotros podemos construir es siempre un modelo a escala que tiene sus limitaciones, ¿no? Que puede tener, que es una simplificación de la realidad, y con la ayuda de la inteligencia artificial lo podemos hacer mucho más complejo, ¿no? Sin perder por eso, digamos, foco y velocidad de cálculo. Podemos estar corriendo todas las veces que querramos un modelo que aparte se va enriqueciendo en la medida que va encontrando relaciones entre variables. Así que acá esto sí está ahí, digamos, mucho más a mano y está mucho más con el estatus, digamos, del desarrollo de esta herramienta, ¿no? El siguiente punto está relacionado con el anterior, es un poco más cualitativo, en el sentido de que discutir el escenario macroeconómico, en el que podemos llegar a estar involucrados en el futuro, eh, implica sopesar, digamos, alternativas, es una evaluación bastante más compleja, que el armado de una proyección de un estado contable, pero bueno, también con la capacidad de aprendizaje, con la capacidad de la red neuronal de visualizar, de tomar grandes volúmenes de datos, de tener una perspectiva que muchas veces a nosotros se nos puede escapar, seguramente podemos encontrar correlaciones y aspectos que hasta ahora no veíamos, que puede tener, ¿sí? No solo en la diversidad de las alternativas, sino también en el impacto y en el desarrollo de los planes, de cómo podemos hacer nosotros para enfrentar ya sea esa realidad esquiva o esa oportunidad, ¿m? Que nos viene, cómo hacemos para mejorar nuestro catch-up, digamos, el aprovechamiento de esa oportunidad que podemos estar viendo, insisto, en lo macroeconómico, ¿no? Que después indudablemente se va a ver reflejado en nuestro nivel de actividad y por lo tanto en nuestros resultados, y por lo menos en los resultados económicos financieros seguros. El siguiente aspecto, en el que también pensamos que la inteligencia artificial podría aportar
es en algo que tiene que ver con la discusión presupuestaria de los objetivos de cada uno de los sectores de la organización y de las personas. Acá aparece siempre la cuestión de lo que llaman los colchones presupuestarios, ¿no? Los sistemas presupuestarios tienden a generar, mm, o deberían generar, mejor dicho, metas SMART, ¿no? Sabemos las metas SMART que tienen su condición, varias condiciones, pero una de ellas que sean desafiantes, que sean difíciles, pero que sean posibles de lograr, que impliquen la consecución de un esfuerzo para lograrlas, ¿eh? Que sean cuantificables, medibles en el tiempo, etcétera, ¿no? Bueno, un sistema experto que nos ayude a analizar no solo cuanti, sino también cualitativamente cómo ha sido el cumplimiento de objetivos en el pasado, medir en qué medida esa dificultad es real y no esconde lo que llamamos un colchón, o sea, un aspecto donde de cierta comodidad en el que no tenemos que hacer mucho para lograr los objetivos, es también una forma de asegurar, o podría ser una forma de asegurar, de hecho lo es en la forma artesanal en la que muchas veces se se lleva a cabo esta discusión en una organización, y lo podría hacer todavía más con un asistido, digamos, por un sistema que nos dé, que tenga esa capacidad de aprender, de detectar anomalías, y de definir metas que realmente sean superadoras y que nos lleven para adelante, ¿no? Que nos hagan más competitivos, que nos generen mejores resultados. Algo parecido con el seguimiento y control de los desvíos, donde por ahí el hecho de la cuestión de los cierres mensuales, que es como una especie de control batch, digamos, en el que cerramos el mes y analizamos todo lo que nos pasó, por lo menos en lo económico financiero, eso probablemente va a seguir. Va a haber una cuestión de mejora en la calidad de los análisis, sobre todo en la velocidad y en la diversidad, digamos, de lo que se puede ver, ¿no? Como análisis. Pero quizás también, también dado por la capacidad de procesamiento que tienen estos sistemas, por ahí hay datos que van ocurriendo, se me ocurre la de las ventas, las de las producciones, o sea, aquellas cosas que podemos seguir prácticamente online, en los que puedo ir detectando tendencias, ¿no? Y el sistema puede ir aprendiendo y entendiendo y correlacionando, ¿eh? Eh, y en alguna medida pronosticando los desvíos que voy a tener y cuáles serían las posibles alternativas que apliqué en algún momento o que podría aplicar, para reducir ese desvío, sobre todo en la medida que se trata de desvíos positivos o, no sé, desvíos no estoy generando los resultados potenciales que podría generar, ¿no? Indudablemente se trata entonces de un expertise, que me podría llevar hacia adelante, ¿no? A ser todavía más productivo, a ser más eficiente, a ser más competitivo. Lo mismo con el punto siguiente, que es la represupuestación, habitualmente la llamamos rolling forecast, ¿no? Que es como una reestimación de lo que va a venir, en función de que a medida que el tiempo pasa, el presupuesto se va poniendo, se va transformando en una herramienta antigua, ¿no? Donde por ahí la realidad, dependiendo un poco la dinámica que tenga esa realidad, la dinámica del negocio, las acciones de los competidores, etcétera, van a hacer que el presupuesto se transforme en algo que o es muy fácil de cumplir o al revés, es imposible, ¿no? Entonces, la herramienta esta del Rolling Forecast, que lleva su energía, digamos, para la organización y que tiene que estar todo el tiempo, como una especie de repensando todo el tiempo lo que va a pasar, con una herramienta de capacidad de procesamiento como la que aporta la inteligencia artificial, va a ser algo mucho más rápido y asertivo, ¿no? E inmediatamente va a encontrar los desvíos y va a mejorar potencialmente la asertividad de los planes. Claramente hay aspectos súper importantes y relevantes que pueden ser mejorados a través de la inteligencia artificial. Finalmente, el último aspecto que pensamos que la inteligencia artificial puede aportar un montón
es en la construcción del BCC, ¿no? Y volvemos un poco al principio, cuando decíamos que el planeamiento estratégico o el core del proceso de planificación estratégica era el generar aprendizaje. El BCC es una herramienta, sobre todo de comunicación, ¿no? De puesta en blanco sobre negro, digamos, de qué hacemos, para qué hacemos lo que hacemos, y permite entender a toda la organización, no solamente en la cabeza del que dirige la empresa, digamos, o del dueño o del entrepreneur, no sé, sino también a todo lo que lo rodean, y poder transmitir ese conocimiento y generar una estrategia de diferenciación, ¿no? Que me permite ser realmente competitivo, por lo menos hasta que el competidor genere alguna otra ventaja competitiva y bueno, tenga que volver a empezar. Pero indudablemente la inteligencia artificial puede ayudar a generar y después a recrear en la medida que el contexto vaya cambiando y acompañar, digamos, el proceso de absorción de inteligencia, ¿no? Y de plasmar esa inteligencia en esa herramienta que es el BSC. Bueno, para terminar, se nos ocurrió preguntarle al chatbot, bueno, ¿qué es lo que podría aportar la inteligencia artificial en el proceso de planificación y control de una empresa? Y bueno, y nos devolvió estos 5 puntos. Les preguntamos en qué 5 aspectos podría mejorar la inteligencia artificial el proceso de planificación y control de una empresa. Y nos contestó estos 5 puntos que están razonablemente alineados a algunas de las cosas que pensábamos, ¿no? Los 2 primeros tienen que ver con asegurar el delivery de producto de servicio, que indudablemente es central en todo negocio, ¿no? La confiabilidad, llegar al cliente con el producto correcto, automatizar las ideas repetitivas, indudablemente por reducción de costos, y mejora de los tiempos, el análisis de los datos, bueno, el que hablamos tantas veces, y la personalización de la experiencia del cliente, ¿no? Como el aspecto más cualitativo, pero no por eso menos relevante, ¿no? Yo diría que en el largo plazo sería de los más importantes. Bueno, me parece que más o menos llegamos a lo que pensábamos transmitir. Les agradecemos la atención. Nos estamos viendo. Un abrazo.